Hola, 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 buenas tardes, porque acá ya estamos en el verano y por lo tanto las 8 de la noche de pronto se vuelven tarde y no noche. Eso pasa en el hemisferio sur durante estos meses. Entonces, buenas tardes a amigos y amigas. Esto es Capitalismo Revolucionario. Yo soy Sebastián Izquierdo y no le hemos puesto nombre al programa porque Álvaro no puede seguir los domingos. Yo tuve que hacer pausa por mi operación y una pila de cuestiones, así que no tenemos Fachomingo. No tenemos Fachomingo. Álvaro me pide que lo hagamos los sábados y hay que inventarle nombre al programa. Así que por ahí pueden poner en los comentarios el nombre cuando termine, porque si los ponen aquí en los comentarios del chat no sirve para nada, no queda. En los comentarios cuando termine el programa me dicen, el nombre que se me ocurre a mí para los días sábados es X. Y todos felices. Muy bien. Ahora, tenemos de nuevo a Santi. Santi es el escritor de Los lobos no cuidan ovejas y ahora viene la secuela de Los lobos no cuidan ovejas, que es La rebelión de las ovejas, y posteriormente parece que habría un tercer libro. Yo creo que va a haber un tercer libro. Santi, se me salió Santi. ¿Se le cayó el internet o algo? Hola Álvaro, ¿cómo estáis? Hola Sebastián, hola a todos los presentes. Aquí estoy en un búnker grabando, no estoy en mi casa, no estoy en ninguna casa, estoy en un búnker, así que estoy en una situación bien particular, pero aquí estamos en esta situación, como tú describías, no tenemos domingo, no tenemos Fachomingo, pero hay que crear una nueva sección que sea algo así como Fachovado, algo así, Fachovado o Sábado Facho, bueno, ahí hay que ver, pero un gusto estar aquí una vez más contigo, Sebastián. Ahí volvió Santi. Ya. Y qué bueno estar con Santiago también, con Santi, que lo he tenido en varias ocasiones. Hemos estado con él, ya es la tercera, cuarta vez que estoy con Santi en un programa, así que también es un gusto tenerlo y poder conversar con él, con esto que está haciendo, que es un tremendo trabajo. Así que le doy la palabra a Santi. Hola Santi, saluda. Hola, buenas noches y un placer estar con vosotros otra vez, debatiendo de política y bueno, de mis novelas, que para mí es un orgullo que le estéis dedicando tiempo. Oye Santi, cuéntanos qué pasa, porque, a ver, no debería ser spoiler, el final de la primera. Ahora el spoiler sería el final de la segunda, no lo vamos a decir, pero todo indica que viene una tercera parte, solo voy a dejar eso. Solamente les voy a decir que nos dejaron listos para que no termine aquí. Pero Santi, cuéntanos un poco, ¿esto estaba pensado desde el principio? ¿Iban a hacer varios libros o hiciste el primero, tuviste éxito y dijiste voy a hacer un segundo? Cuéntanos un poco todo eso. Al principio solo pensaba hacer una novela, pero como una vez publicada, más de uno y más de dos me dijeron que sí iba a haber segunda parte, que tenían ganas de cubrir la segunda parte. Y bueno, lo estuve pensando y cuando se me ocurrieron las ideas, porque evidentemente alguna idea ya tenía, ya que claro, cuando yo publiqué Los lobos no cuidan a las ovejas, una vez publicado pensé, pues hay aspectos de la sociedad dictatorial que yo he visualizado en un futuro muy próximo, pues esos aspectos no he podido reflejarlos todos en Los lobos no cuidan a las ovejas, por un tema de extensión. Y digo, bueno, podría hacer una secuela y allí pues añadir algunos de esos aspectos y bueno, también dotar a la historia de un tinte nuevo, ya que en Los lobos no cuidan a las ovejas el protagonista es un hombre de 34 años, es operario de fábrica, y en La rebelión de las ovejas es una joven de 18 años proveniente de una familia del régimen. Es decir, son historias así diferentes, pero con el mismo trasfondo, aunque con, evidentemente, ciertos matices. En La rebelión de las ovejas se toca más el tema del hembrismo, que Los lobos no cuidan a las ovejas. Oye, a ver, hay una cosa que me chocó. Yo tenía entendido que Euronia del Sur de alguna manera intentaba representar a España. Pero sí, me das a entender a los primeros capítulos del libro, de la segunda parte, que parece que Cataluña, que creo que le dice Catalonia, no me acuerdo, ya no es parte de Euronia del Sur, o es parte de Euronia del Sur, pero como un país distinto, no sé. ¿Cómo funciona eso un poco? Te explico. En la primera novela, Los lobos no cuidan a las ovejas, se menciona que ciertas regiones del norte se independizaron de
o sea, de la República Socialista Democrática de Ucrania del Sur. Claro. ¿Vale? Entonces, en la rebelión de las ovejas profundizo un poco en ese punto y, evidentemente, pues se especifica que Cataluño, entre ellos, se ha independizado y que eso ha traído mucha pobreza, tal. Y, bueno, un estudiante que proviene de allí, bueno, sin hacer mucho spoiler, digamos que no está muy a favor de la independencia. Y lo pasa muy mal por eso. Eso es. Sí. Última pregunta, yo creo, para que empecemos ya más conversación y discusión, porque este programa no es muy de entrevista, pero también quiero que Álvaro pregunte, así que voy a hacer mi última pregunta. Álvaro pregunta y nos vamos a la conversación. En el libro hay al menos 3, que yo recuerdo rápidamente, 3 mujeres, y que son básicamente las 3 mujeres principales del libro. O sea, dos de las 3 que se presentan son principales del libro, una no lo es, que tendrían una capacidad violenta que no es normal en las mujeres. A ver, está la protagonista, que si bien no exhibe grandes habilidades, se dice constantemente que está en pie de guerra, que está en disposición de ir aquí y allá, de hacer violencia. Y está la hermana de Luis, que en una parte mata a todo el mundo, no vamos a decir en qué parte, porque ya eso sí que es spoiler, pero en una parte mata a todo el mundo. O sea, se manda un killing spree digno de videojuegos de shooter. Y ella también había caído al hospital, había estado hospitalizada previamente, antes de que hiciera esta matanza, había estado hospitalizada porque una mujer del régimen le había dado un golpe que le había dejado en coma. Entonces, la pregunta que tiene que ser por lo siguiente: culturalmente el feminismo ha intentado plantear esta idea de mujer fuerte que no es muy real, que la verdad es que se manifiesta muy poco en la vida cotidiana y en el mundo real. La mujer fuerte que es capaz de enfrentarse al mundo, la verdad es que no se da, salvo muy contadas excepciones en la historia. O sea, la verdad es que las mujeres por lo general tienen capacidad para ser agresivas, no en un ámbito físico, y si son agresivas en un ámbito físico no son letales, y si son agresivas normalmente son agresivas en un ámbito más bien social, de discurso, de asesinato de imagen, etc. Y lo que han hecho las feministas ha sido presentar esta mujer fuerte, esta mujer que es capaz de esta G.I. Joe Jane, creo que se llamaba en la película, etcétera, esta mujer que es marine, que es guerrera, que es fuerte, que es una super espiga, etcétera. Y esto, de hecho, la misma, sin ir más lejos, Firestone escribió todo un ensayo sobre lo maravilloso que era Mujer Maravilla, etcétera. Y entonces, de alguna manera, en este libro hay una crítica profunda a las consecuencias políticas del feminismo, pero de alguna manera el feminismo cultural de la mujer que es capaz de pegarle y matarle a 20 hombres y cosas por el estilo, se mantiene. Entonces, no sé qué puedes decir al respecto. Bueno, puedo decir que estoy de acuerdo en que en la mayor parte de las ocasiones la mujer es menos letal, evidentemente, menos dada a causar daños físicos, pero pese a ello, en mi novela yo, con algunas mujeres fuertes que tienen cierto peso en la trama, quiero plantear que evidentemente no es algo que sea imposible. Es decir, yo, mi historia, básicamente, quiero reflejar algo que, independientemente de las cifras, puede hacer un contraste a la vez con la crítica política al feminismo. Es decir, mi libro no es tampoco tiene como objetivo atacar a las mujeres como tal, sino desmontar digamos, los tinglados políticos, sindicales y demás que se han hecho con la imagen esta del feminismo. Porque claro, el feminismo podría tener quizás algo de significado en un principio, hace más de medio siglo, cuando es verdad que sí que existía cierto machismo estructural, pero claro, ahora hemos llegado a un punto en el que la mujer es tratada con privilegios bastante superiores al hombre en muchas ocasiones. Mismamente cuando
una mujer y su novio tienen una pelea, si, aunque los dos se hayan agredido mutuamente, el hombre directamente suele ir a prisión provisional y la mujer, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, yo estoy en desacuerdo con esa idea de que el feminismo original está a favor de la mujer en algún sentido y tengo mis pruebas, pero este no es un debate sobre eso y yo cuando debato me pongo corbata, así que no esperan en el público que me ponga a debatir con Santi. Sí, siempre está puesto en la mesa para debatir con cualquier liberal que quiera venir a discutir sobre el tema y agendarlo y todo, sobre el tema de la primera ola del feminismo, porque yo tengo una posición muy contraria a esa de que el primer feminismo no era malo, querían cosas buenas, y tengo mi documentación y mi... A ver, yo tampoco estoy de acuerdo 100%. A ver, me voy a explicar. Yo estoy de acuerdo con la idea de la igualdad, pero la igualdad real entre hombre y mujer, por lo menos en un tema de derechos y demás. Pero no estoy a favor de la politización de esos ideales, por así decirlo. Evidentemente, bueno, eso, en el momento digo, en el que la política... No quiero hacer un debate, no hagamos un debate, porque no me he puesto vale. Álvaro, ¿tienes preguntas sobre la secuela? Mira, me llama la atención la pregunta que plantea Sebastián. Encuentro que, claro, no es la idea plantear un debate porque esto es una conversación más que nada, pero me gusta el tema, me gustó mucho lo que plantea Sebastián porque en el fondo me parece que el tema del feminismo, además de una cuestión de vulneración de libertades, digamos, como ser humano, o sea, lo que hace es, digamos, eliminar o suprimir la condición humana del libre albedrío y una serie de cosas, otra cosa que hace es desnaturalizar a la mujer. O sea, el feminismo es lo más antimujer que existe en cuanto a la esencia de la mujer. Y en ese sentido, yo tengo la pregunta para Santi, si acaso tiene pensado profundizar en esa crítica hacia cómo se ha suprimido la esencia femenina en sí. Por ejemplo, yo pienso en, Sebastián acaba de mencionar el tema de la Mujer Maravilla, de Chumley Firestone, y yo siempre cuando pienso en mujeres importantes en la historia, que son lo opuesto a lo que plantea una feminista. Una feminista plantea como arquetipo de mujer importante, una galla empoderada, como dicen, con una fuerza equivalente al hombre. Sin embargo, para las personas que tienen un pensamiento como el de Sebastián o como yo, presumo que concebimos la idea, la fortaleza de la mujer en cuanto a la feminidad, a la maternidad, por ejemplo. Tengo la imagen de, por ejemplo, de mujeres históricas como, por ejemplo, Isabel la Católica. Para mí es como el ejemplo así de gran mujer en la historia, que tiene una cosmovisión detrás. Tiene el catolicismo detrás, es una reina. No estaba nada tan oprimida. Claro, digamos. Y a Isabel la Católica le debemos la hispanidad, le debemos el derrame de la hispanidad por nuestro continente, ni nada más ni menos, o sea, es impresionante. Y bueno, y qué bueno que salga este tema porque está Santi, que es, digamos, de allá, es de la península ibérica. Entonces, me gustaría reflexionar con Sebastián, no sé si preguntarle, comentar, pero dejar instalado este tema. ¿Cuál es? Al principio en preguntas sobre el libro y después derramamos temas y entramos a dime y direte y todas esas cosas que son muy entretenidas y dan rating. Pero aquí el hombre vino a que le preguntáramos sobre el libro, entonces la idea es que yo quiero hablar ese punto contigo, pero quiero hablarlo con Santi, quiero que desarrollemos más sin debatir, sí, igual poniendo puntos sobre la mesa y todo, y opiniones con algún nivel de fundamentación, pero no al nivel de tengo 20 minutos para hacer mierda tu argumento, no. Bueno, pero sí preguntas sobre el libro, ¿vale? Eso. Sí, para redondear el tema, para no complicar tanto las cosas, respecto a Cassandra, que es la protagonista, y el mismo pregunta que le hice la verdad que entrevisté a Santi en mi canal, que es, ¿cuál es la evolución que tiene Cassandra, esta mujer que viene del régimen, digamos, si mal no recuerdo, es la hija de los... Claro, de dos ministros, de la ministra de Asuntos Exteriores y del ministro de Ecologismo y Medio Ambiente. Claro, que tenía un apellido así como Progrenia, la familia Progre... No es el apellido, es el rango. El rango, claro. Aparte de los niveles estos de lealtad de A1, A2, B1, B2, que se especifican, a los lobos no cuidan a las ovejas, en la rebelión de las ovejas se profundiza un poco más. Son como el puntaje social chino.
Eso Sí, aún no eso sí, eso es. Lo que pasa es que además de seguir incorporando el sistema de los lobos no cuidan a las ovejas, se incluye a la vez otro sistema más profundo en el cual puede ser progreti, que si ya estás en el gobierno, ahí eres un mandamás o estás muy arriba. Luego, después de progreti, puede ser un leal demócrata, que es alguien que evidentemente es leal al régimen, tiene cierta colaboración y ciertos privilegios, pero no está tampoco arriba. Luego estarían los apolíticos, que son gente que tiene los suficientes puntos como para no tener problemas legales con el Estado, pero que, bueno, tampoco son grandes colaboradores. Y después de ese rango tienes a los gusanos, que son los que no tienen puntos y por lo tanto de lealtad, y por lo tanto están en permanente riesgo de acabar en un campo de concentración o ejecutados. Claro, pero Marcelo, continúa la pregunta. Estaba hablando sobre Sí, la progresión del personaje. del personaje. Claro, esa progresión interna de una persona que es parte de un régimen, pero empieza ella misma a tener una crisis existencial sobre su propia condición. Eso yo lo encuentro interesante, porque cuando tú estás en una condición donde no ves más allá, aunque tú me dices que esta niña siempre fue un tanto despierta, siempre tuvo una cierta inquietud, eh, pero aún así hay una ruptura existencial, una ruptura de todo lo que tú ves, que empiezas a cuestionarlo, a criticarlo, una ruptura con los padres también. Y eso me gustaría que a lo mejor nos explicaras cómo es digamos, este quiebre de la situación personal de la protagonista con su entorno, con sus padres, con su condición, y empezar a criticar a la ideología que sustenta digamos, la posición de poder que ella tiene en su familia. Eso me parece. Bueno, claro. la situación de Cassandra, digamos que es la típica de una adolescente sobreprotegida proveniente de una familia importante, es decir, se podría extrapolar también a la vida real, por así decirlo. Y bueno, básicamente como ella, hasta que va a la universidad, no tiene prácticamente contacto con nadie, de hecho, nunca había tenido contacto con chavales de su edad, básicamente porque evidentemente la han querido proteger mucho. Pues claro, ella cuando va a la universidad y se encuentra con gente diferente, gente que no es de la élite, pues digamos que va cambiando poco a poco su mentalidad y se va planteando cosas. Incluso se encuentra con gente que no está de acuerdo abiertamente con el régimen. Oye, yo hay cosas que no me cierran en el libro, pero no sé si las puedo decir sin que sea spoiler. Pero un buen ejemplo es por qué el régimen permite a los gusanos asistir a la universidad. Porque podría fácilmente prohibirlo. Otra cosa que no me cierra es cómo el video de esta chica llega al país donde tienen un internet distinto, cómo se filtra, digamos. Hay algunos detalles, pero lo que no sea spoiler, por favor, si lo puede explicar. Vale, respecto al primer punto, el régimen quiere, por todos los medios, que todo el mundo crea las ideas del régimen. Entonces, tiene sentido, sobre todo cuando el que no está de acuerdo con las ideas es muy joven y, por lo tanto, más moldeable. Es decir, si un gusano tuviera 40 años, es más probable que acabe en un campo de concentración o ejecutado, pero cuando tiene una edad en la que aún el Estado, mediante la educación, puede, digamos, cambiar su mentalidad, tiene sentido que les permitan ir. Ya, como una especie de... Estamos hablando sobre una novela, la secuela de la primera novela de Santi. Santi escribió una novela que se llama Los lobos no cuidan a las ovejas, es una novela distópica. Santi está un poco incursionando en un género que yo nunca había escuchado, que es una especie como de novela distópica, pero con un toque humorístico. Hay que decirlo, Santi, tiene un toque humorístico. Sí, digamos que es una ficción política con toques de comedia. Sí. Entonces, es como la película que se llama Idiocracia. No sé si la ubican. No la he visto, donde solamente los tontos tienen hijos y llegan a una sociedad donde son todos imbéciles. El CI baja, y un tipo que era estúpido en el mundo anterior viaja al futuro y es el más genio de todos porque
eran todos idiotas porque ¿cuál es la crítica social que hace la película? Es que al principio muestran que vivimos en una sociedad donde la gente inteligente usa anticonceptivos, condones, etcétera, bla, 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 y se enfoca en sus carreras profesionales y tienen muy pocos hijos. Mientras que los que son tontos van teniendo hijos. Entonces, en el futuro, esa selección sexual va dando lugar a una civilización de seres humanos todos estúpidos. Y por lo tanto, este tipo que viaja al futuro tendría mayores capacidades intelectuales que los otros. Y esa también es una novela distópica, o sea, es una película distópica, pero una película distópica con un poco de tinte de humor. Pero no enfoca tanto lo distópico, porque es una distopía biológica, o sea, los tipos no viven en una sociedad opresiva, etcétera, sino que viven en una sociedad de tontos nomás. Estúpido, claro. Pero yo encuentro que Santi está innovando, porque no había yo escuchado, y corríjanme, una novela distópica chistosa. Eso no había habido. O sea, hasta donde yo sé. Y entonces le estoy poniendo a las personas del chat que de repente vienen llegando y dicen, ¿de qué cresta están hablando? Bueno, estamos hablando de la novela de Santi. Y si usted quiere saber más, los links en la descripción y me compran los libros. A mí no, a Santi. Yo no estoy sacando ni un duro, como dicen en España, ni un duro, ni un peso. Respecto de esto... repito los títulos por si, como veo que hay gente que no sabe el título, a ver. Los lobos no cuidan a las ovejas es la primera novela y en la que nos estamos centrando ahora es en la rebelión de las ovejas, que es la segunda parte. Claro. Están en Amazon y en la descripción y en el chat. Claro, y de eso estábamos hablando. Y Álvaro estaba preguntando sobre la progresión de esta chica y su transformación, y yo entre medio le pregunté sobre por qué permitían a estos jóvenes que son de la clase no leal al régimen participar de una instancia como en la universidad. Ahí Santi me decía que podían moldear el cerebro, etcétera. Sigamos. Álvaro, ¿tenéis algo más? ¿Alguna pregunta para que avancemos? Eso nomás, yo creo que, o sea, esa es como la primera pregunta que quería, y para que sigamos para que siga se va haciendo otra, y así le vamos dando dinamismo a la... Santi, ¿me puedes responder sin hacer spoiler? Si no se puede, no importa, ¿cómo llega el video de Cassandra? Cassandra se llama, ¿cierto? ¿Cómo llega el video de Cassandra a la República Socialista Democrática Popular de Euronia del Sur? Bueno, a ver, es muy simple. Aunque es cierto que el Internet occidental, normalizado, que conocemos todos, el mundo ficticio que yo represento en la novela, está prohibido, y a pesar de ello, claro, tiene equivalentes. Es decir, YouTube, Twitter, todo eso tiene equivalentes, y menciono algunos. Es como China. ¿Qué pasa? Tienen equivalentes. Que en cualquier sociedad, por mucho que esté prohibido algo, habrá gente que entre a través de ciertos códigos y demás que conozcan por Internet. O sea, hay gente que vive en la actualidad en países comunistas que tienen prohibido Internet y que consigue acceder a Internet. Entonces, con que unas pocas personas consigan acceder al vídeo, ya pueden viralizarlo y pasarlo incluso por las redes sociales del régimen antes de que el régimen se dé cuenta para eliminarlo. No sé si me explico. Es decir, esto es algo rápido, algo que es difícil de parar. Basta con que unas pocas personas lo vean para que lo difundan. Como ha pasado en China con las imágenes de Winnie the Pooh, etcétera, que además se transan carísimas. Ya. Mientras seguimos, Santi, convéncete al público por qué deberían comprar y leer tu segundo libro. Además del primero, si es que quieren saber del primero, hay un programa sobre el primero. Por ahí pueden buscarlo en mi canal. Entonces, Santi, ¿por qué deberían comprar y leer tu segundo libro? Bueno, yo considero que la razón por la que debéis comprarla es la misma que os ha dicho ya Sebas, que es un género novedoso. Nunca antes se había hecho una novela de ficción política que criticara directamente lo que podría derivar el gobierno actual de España, y menos con toques de humor. Entonces yo creo que es la razón más poderosa que os puedo dar, así como el apoyar a un compañero que está yo en mi caso, que estoy intentando pues hacer la lucha cultural para cambiar las cosas y, en fin, no sé, os lo agradecería. Uno pone los links en la descripción y esta gente vuelve a preguntar, ¿está disponible en Amazon?
Están los links en la descripción, CPT Frost, Capitán Frost. Están los links en la Sí, descripción. y también lo tienes en el chat de este mismo vídeo, también están los links. Además que están puestos tanto los links para comprarlo desde España y Europa en general y para comprarlo desde Hispanoamérica. Esto es así porque muchas personas de Hispanoamérica me han comentado que son incapaces de comprarlo porque el link no les funciona. Es decir, bueno, no es que no les funcione el link, es que cuando van a darle a comprar pone como que no está disponible. Sobre todo en formato ebook. Por eso tenéis los enlaces de ambos sitios. En cualquier caso, si no pudierais por lo que fuera, comprarlo en formato papel porque en formato papel suele dejar. Sobre todo cuando estéis en Hispanoamérica, con el enlace de Hispanoamérica, pues lo van a traer impreso desde Estados Unidos con muy pocos gastos de envío. Como chucha veo en Amazon, si está solo en digital, está en papel también, ¿cierto? Sí, está en papel también. Lo que pasa que en función del país donde esté, puede que le aparezca o no. Si solo os apareciera en digital, no pasa nada, comprarlo en digital. De hecho, es más barato. Ya. Mande el PDF y lo multiplicamos. Oiga, don Fabricio, ¿cómo se le ocurre siquiera plantear eso en mi chat? Aquí respetamos la propiedad intelectual. No sé, Santi. Porque aquí con los liberales nunca se sabe, hay unos que están con la propiedad intelectual, otros que no. Pero bueno, oye, ya, volviendo al tema, vamos a empezar la discusión, no discusión debate, sino discusión en buena sobre este tema del feminismo. Vamos a darle un poquito más de vuelta a eso, porque yo creo que es el tema que tenemos más profundamente. Entonces, el libro de Santi presenta una crítica al embrismo o al feminismo de tercera ola, bastante contundente, sobre todo las consecuencias políticas del mismo. Y yo le estaba haciendo una crítica de que aparecen unas mujeres forzudísimas, y eso fue una gran bandera de lucha del feminismo de la liberación de la mujer, que fue el de la segunda ola, y que a mí me parece poco realista. Y ahí comenzó un intercambio y Álvaro también tenía algo que decir. Entonces, primero, Santi, que hace esta crítica bastante dura al feminismo de tercera ola y sobre todo las consecuencias políticas de la implementación de las cosas que estas chiquillas deschavetadas están planteando. Quisiera que Santi explicara cuál es su posición respecto a estas cosas, qué es lo que opina como autor de las distintas variantes. No sé si él sabía que en Chile es la primera vez en la historia de la humanidad que se está escribiendo una constitución paritaria, lo cual es una verdadera locura, o sea que la mitad de las personas que escriben la Constitución son mujeres, por ley, aunque todos hayan votado por hombres, dio lo mismo. Quisiera saber qué piensa Santi de todo el feminismo en general y de las distintas etapas y todo lo demás, cuál es su posición al respecto, etcétera. Santi, por favor, y Álvaro tenía mucho que decir ahí, entonces ahí puede surgir un intercambio. Bueno, yo estoy a favor de una igualdad real entre hombre y mujer, pero no estoy a favor de los mecanismos políticos que se implementan para conseguirlo, puesto que estos han dado como resultado que ahora la mujer goce de muchos más privilegios que el hombre. Y esto se da en situaciones, pues, básicamente que incluso en delitos en los que han participado un hombre y una mujer, ¿sabes? Delitos cuando el hombre y la mujer son pareja, que el hombre pague más, ¿sabes? Pague una condena mayor que la mujer. Eso es aberrante a mi modo de ver. Yo puedo entender que hace muchos años... En la sociedad, antes de la igualdad de ley, ante la ley del feminismo, antes del feminismo primera ola, las mujeres simplemente no iban a la cárcel porque el responsable de las conductas delictuales de la mujer era el marido. Con lo cual, incluso, y hubo un caso emblemático, había una mujer que era médico en Inglaterra y decidió que no iba a pagar los impuestos. Y el marido, que era carpintero, obviamente con su salario no podía pagar los impuestos de la mujer y terminó condenado a la cárcel, él, porque su mujer no pagaba los impuestos como médico. Luego, no veo yo, o sea, yo no soy partidario de la igualdad entre hombres y mujeres, yo soy a la antigua, a mí me gusta ese sistema. La mujer obedece a su marido o a su papá y el marido y el papá son responsables en todo sentido de ella. Eso porque yo soy machista y esa es una distancia. Y yo entiendo que Santi tiene una postura distinta y me imagino que Álvaro tendrá una intermedia tal vez o más cercana a la mía o más cercana a él, pero estamos en una situación donde hay unos privilegios que las mujeres tienen
que ellas pueden matar, no se van a la cárcel y de hecho, si lo hacen en compañía de un hombre que incluso es cómplice, recibe más años de condena, etcétera. Hay una situación de supuesta igualdad ante la ley o de supuesta neutralidad jurídica que no se cumple, aunque yo creo que nunca se ha cumplido eso en el mundo liberal. Pero bueno, sigue Santi, por favor, disculpa la interrupción. De hecho, yo voy a comentar una parte de una entrevista que Antonio Escorotado, que es un liberal que ha fallecido hace poco y que yo admiro bastante, pues en una entrevista que tenía con Amarna Miller, que bueno, es conocida también por otras cosas, y con otro filósofo que ahora no recuerdo su nombre. Bueno, no era filósofo exactamente, era cantante, pero bueno, digamos que también filosofaba. Y bueno, el caso, que Amarna considera que la discriminación positiva está bien, básicamente, y Antonio Escotado le plantea que ninguna discriminación, a su juicio, puede ser positiva, porque el propio hecho de discriminar en sí conlleva algo negativo. Es decir, yo suscribo ese pensamiento de Escotado, ya que yo creo en la libertad por encima de todo y por lo tanto no puedo creer en un sistema aberrante en el que a la mujer se la quiere poner en un pedestal simplemente para vengar. Uy, qué picor de garganta. COVID. Simplemente para vengar los miles de años en los que el hombre ha gozado en ciertos aspectos, no en todos, es cierto, de más privilegios que las mujeres. Pues es absurdo que ahora estemos miles de años que las mujeres estén vengando, porque si hacemos eso, nunca jamás vamos a tener una igualdad o algo parecido a una igualdad real, por así decirlo. Ya, yo después voy a decir algunas cosas para que el público sepa un poco de Antonio Escotado, porque tengo algunas cosas que decir sobre Antonio Escotado. Álvaro, ingresa a la conversación. Sí, no, estaba viendo algunos comentarios, un amigo aquí pregunta, ¿qué pasa con el Álvaro que tiene Red Bull en su espalda? Es que estoy en un local de un amigo, entonces estoy en un negocio donde venden bebidas y todas esas cosas, así que para que no se asusten que estoy haciendo propaganda o algo así. Bueno, el planteamiento de Santi claramente tiene que ver con un enfoque, eso creo yo, o sea, porque las novelas tienen enfoque, parten de una premisa fundamental, de una visión filosófica, y claramente digamos, el género literario, no el género literario, la posición doctrinaria, si le podemos decir, de Santi, me recuerda a Orwell, por ejemplo, donde el eje de la discusión es la libertad. La libertad y el poder son como esos dos elementos que en el fondo van a hacer la crítica hacia este feminismo, que coarta la libertad, que tiene primero el poder hegemónico y lo usa para coartar la libertad hasta el nivel más absurdo, hasta el nivel más totalitario que pueda haber. Lo que plantea Sebastián, y lo que yo también tengo como una inquietud, es cómo poder a lo mejor profundizar en el aspecto de los otros efectos que tiene el feminismo, que tienen que ver con el alterar o el disolver la naturaleza propia de la mujer, en el sentido, una crítica hacia las cosas que son, hacia el orden natural, digamos. O sea, por ejemplo, cuestiones que son intrínsecas del hombre y de la mujer. Y esto no tiene que ver con una cuestión de, por ejemplo, el hombre es protector. Una cuestión que no podemos negar. La mujer tiene ciertas condiciones también que la hacen. Claro, la mujer es madre, por ejemplo. Ojo con eso. Claro, la mujer la mujer es madre, es la que ni nada más ni menos, por ejemplo, tiene los senos y ahí, por ejemplo, ella da leche, amamanta a un hijo, a una cría. Tiene a su hijo, a su embrión en su vientre, o sea, comparte 9 meses, el mismo, digamos, hay una conexión, digamos, de penas, de una serie de cosas. Entonces, eso claramente hace que la mujer sea distinta, que la mujer tenga una naturaleza que la hace sensible a un hijo, así como el padre también es distinto. O sea, yo tengo el recuerdo que con mi padre es la disciplina, y cuando yo tenía una pena o tenía algún problema iba donde mi madre, porque mi madre es la que me acogía, me abrazaba y era único. Mi padre no podía hacer eso, mi padre era más torpe, pero mi padre me daba la disciplina. Entonces, ¿cómo se ve reflejado, digamos, en la novela de Santi? O si todavía no lo ha desarrollado, tiene, digamos, la inquietud de desarrollar ese efecto colateral que no es menor, y yo diría que es el principal del feminismo, que es eliminar o abolir
la esencia fundamental, no solo de la mujer, también del hombre. Eso Sí, como sí, inquietud. así es. Antes de que Santi responda, yo quería decir eso. No había querido decirlo antes porque quería darle la palabra a Álvaro, pero un poquito de... hay esta idea que Santi cita de Escotado, ¿no es cierto?, donde toda discriminación es negativa, va a partir necesariamente de una premisa moral de igualdad. O sea, se considera la igualdad buena y por lo tanto la discriminación mala. Y eso es eso es un razonamiento, digamos, una elucubración que surge de una concepción de un mundo que es neutral, donde no hay identidades, ¿no es cierto?, donde no existe la esencia y la naturaleza de las cosas, donde todo es cualquier cosa. De ahí también viene la idea del individuo, ¿no es cierto? Yo soy lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque soy un individuo. Y no soy algo previamente, ¿no es cierto? Más que ser humano y que tampoco significa mucho, ¿no? Porque sigo indeterminado hasta que yo mismo me determino. De la autodeterminación individual que dicen precisamente los libertarios, etc. Entonces, más que entrar en una conversación filosófica con Santi sobre si somos algo antes de tener voluntad o si la voluntad nos hace ser, preguntarle si él comparte esta idea neutralista de la justicia, neutralista de la ley, neutralista de los roles, es decir, no somos algo determinado y por lo tanto podemos hacer y ser cualquier cosa y por lo tanto las normas deben ser idénticas para hombres, para mujeres, para niños, para adultos, etc. ¿Qué dice Santi de eso? Y avanzamos, ¿no es cierto? Y responde también a... Yo pienso que las normas para hombres y mujeres deben ser iguales, pero evidentemente para los niños no. Puesto que, vamos a ver, un niño no tiene aún el cerebro completamente desarrollado. Por lo tanto, sería absurdo que cumpliera una pena igual a la que cumple un adulto. Es decir, Claro, lo normal es que... El cerebro desarrollado de la mujer es distinto al cerebro completamente desarrollado del hombre, por lo tanto, también hay una diferencia. Así como hay una diferencia entre un cerebro no totalmente desarrollado, entre un niño y un adulto, hay una diferencia entre un cerebro desarrollado de una forma, el del hombre, y un cerebro desarrollado de otra forma, el de la mujer. ¿O no ves tú ahí una diferencia? A ver, en un tema de sentimentalismo y de que son menos proclives a la violencia física, en principio la mujer. A ver, sí, pero en un nivel de inteligencia y demás, no veo diferencias en un nivel de inteligencia como tal, y por lo tanto considero que las leyes deberían ser iguales y las normas en general iguales para hombre y mujer, aunque haya luego pues ciertas variantes. Esto es que, mira, te voy a explicar algo. Esto sería lo mismo que si decimos, vamos a tener diferentes normas para una persona con un CI de 100 o 110 que con uno de 160, porque el de 160 es un genio y por lo tanto su cerebro es diferente, es más consciente del mal que hace y si comete un delito debe ser condenado con mayor dureza. Sería como decir eso, en realidad, si lo piensas. Bueno, creo que el hacer una categorización por niveles de CI para toda la sociedad sería un tanto totalitario, mientras que separar a la sociedad y decir aquí hay unos que son hombres y otros que son mujeres y ponerlo en el carnet de identidad claramente no lo es, ¿no es cierto? Es decir, esta señorita es mujer porque el doctor cuando nació la señorita le vio que tenía aparato reproductivo de mujer y este joven es varón porque el doctor cuando nació le vio aparato reproductivo de varón y ahí no involucra una maquinaria totalitaria de clasificación. Obviamente lo óptimo, así como hablando de la justicia óptima, sería reconocer prejuicio las diferencias que existen entre los sujetos que participan de las acciones. Pero obviamente el obtener toda esa información podría pasar por violaciones de la privacidad y obligaciones que son injustas. Entonces, no es lo mismo. O sea, es similar, el ejemplo es similar, pero ahí tendríamos que resolver bajo qué esquema mágico el juez se entera del coeficiente intelectual de las partes, dado que no sería válido ni viable tener un aparato estatal que estratifique a la gente según su coeficiente intelectual.
Sí, es cierto, pero te lo voy a plantear de otra manera. Sobre todo a la luz de los estudios que han salido en los últimos años, en los que se explica que realmente medir la inteligencia es muy complicado porque existen diferentes tipos de inteligencia. Hay gente que en matemáticas eh, es bastante poco apta, pero, por ejemplo, en temas artísticos como la pintura, por poner un ejemplo, son unos auténticos genios. Entonces, claro, partiendo de la base de que el cerebro de la mujer, digamos, es más artístico, más maternal, por así decirlo. Es más problemático. De Claro, hecho, más, partiendo de eso, podemos pensar más, que en los hombres también habrá casos en los que el cerebro de algunos hombres funcione de una forma diferente y por lo tanto ahí, ¿sabes? No, O sea, sería pero absurdo que por eso también fueron juzgados. Las diferencias fundamentales en la estructura neuronal del hombre y la mujer no van por ese lado, esos son clichés y estereotipos que a mí no me interesan, como que si la mujer es más sensible y el hombre es menos sensible, sino que hay varias diferencias neurológicas que son marcadas. Primero, el cerebro de la mujer tiene un aparato de comprensión de problemas mucho más grande que el aparato de solución de problemas. El hombre es al revés, tiene un aparato de solución de problemas muy grande y el aparato de comprensión de problemas muy pequeño, y eso ya involucra roles diferentes, ¿no es cierto? Y el otro tema es que la mujer tiene una cantidad de conexiones entre los hemisferios del cerebro muchísimo mayor que la del hombre, lo cual genera, ¿no es cierto?, una mente más caótica. Hay primero, una comprensión mucho más profunda del problema y una mucho menor comprensión de la solución del problema. Y segundo, hay una gran cantidad de entrelazamientos de las dos formas que tenemos los seres humanos de pensar. Y se conectan de formas bastante caóticas. Entonces, en ese sentido, la civilización a lo largo de miles de años ha descubierto de que cuando se tienen que tomar decisiones ahora ya y hacer cosas que pueden ser difíciles y riesgosas, ponemos a un hombre. Y cuando se tiene que poner procesos que son complejos y que no tienen un fin determinado e inmediato, se ponen a mujeres, ¿no es cierto? Como crianza o guerra, ¿no es cierto? Que son dos estereotipos. Crianza, mujer, ¿por qué? Porque es un proceso complejo que no tiene un fin determinado en el tiempo ni en el corto plazo, sino que es un proceso constante. Y al hombre lo pones en la guerra, que se trata de ir y matar al otro, que es una cosa simple y rápida, donde el complejo cerebro de la mujer se abrumaría por la enorme cantidad de conexiones que tiene, mientras que el cerebro del hombre va a ser bastante más eficiente en esas situaciones que son tareas simples de objetivos rápidos. Pero bueno, esa es la diferencia fundamental, no el tema de las emociones. Hasta donde yo veo, y lo que hemos estudiado con Marcelo, que hace un curso conmigo sobre dinámicas intersexuales, donde le enseñamos a la gente a entenderse entre hombres y mujeres, tanto hombres y mujeres, es que lo que hemos descubierto en nuestros estudios para poder presentar este curso es que precisamente es al revés, son los hombres los que tienen una mayor capacidad de generación de emociones, sobre todo de emociones de apego, sobre todo de generar emociones de apego con personas que no son de su núcleo familiar, y eso tiene que ver mucho con la cultura de cazadores, ¿no es cierto?, previa a la vida sedentaria. Pero bueno, ya no me quiero alargar con eso porque voy a hablar todo el día. Santi y Álvaro, y hablen un rato. No sé, ¿qué Santi quiere decir algo de lo que dijo el Seba? Si no, Santi. Bueno, solo quería decir que evidentemente no solo eso, sino que la propia mujer es quien no decide hacer ciertos trabajos que los hombres sí suelen decidir, como ser bomberos, policías, ir al ejército, etcétera. Por lo general, las mujeres no suelen decidir esos trabajos. Además de que sean menos aptas por lo general para ellos, no suelen decidirlos. Por lo tanto, yo ya he dicho que estoy de acuerdo con que los criterios para entrar a los diferentes cuerpos como bomberos, policía, ejército y demás sean iguales en hombre y mujer, que actualmente en muchos países como el mío no lo son, me dan facilidades a la mujer para entrar. No sé exactamente cómo es en Chile, pero bueno, imagino que será parecido, que también se lo pondrá más fácil. Y claro, eso evidentemente a mí me parece mal. Sí que es cierto que se podrían poner más pruebas para comprobar cómo actuaría en una situación de guerra real una mujer, si haría lo mismo que un hombre. Es decir, Sebas ha explicado que
se ha demostrado que en muchos casos pues no es así, por lo tanto es complejo el tema este de que una mujer, por ejemplo, vaya al ejército, porque a lo mejor luego no cumple bien su objetivo en el último momento, o no es suficientemente letal. Bueno, pues pienso que se podrían hacer pruebas complementarias en el ejército para asegurarse, en todos los casos, tanto en hombres como en mujeres, que una vez llegado el momento, o sea, pruebas psicotécnicas específicas, digamos, que una vez llegado el momento, ambos van a actuar como deben actuar. Eso es lo que yo pienso. O sea, yo no estoy a favor de que simplemente por un tema de ser hombre o mujer haya unas normas, digamos, diferentes. Ya, quedado claro que Santi, entonces parte de esta neutralidad, ¿no es cierto? La ley tiene que ser neutra, es igualdad, pero más que igualdad es neutralidad. O sea, porque si fuera igualdad, entonces estaríamos o todos presos o todos libres, cosas así, sino que es neutralidad. O sea, la ley no, Sí. Eso no es. va a tener una conducta diferente, una ley indiferente a las diferencias que sí existen. Santi mismo también las reconoce como tales. Álvaro. Hay otro tema que también me gustaría plantear, de lo que se está hablando, digamos, de la mujer y del rol, de la inteligencia y toda esta cosa que me parece muy interesante. Me gustaría plantear el tema de también cuando de algún modo no existen parámetros sexuales establecidos y de alguna forma la mujer queda, ¿cómo puedo decir?, a la deriva, en el sentido de no encontrar ese referente masculino y de ese modo se desarma, digamos, la estructura hombre-mujer. Me explico. Ponte tú, la otra vez estaba hablando con una amiga y me decía, en la universidad me encontré con mucho machismo, me decía ella, de hombres acosadores, de hombres que eran, digamos, abusadores sexuales, qué sé yo, y una serie de cosas. Y yo le decía, eso no son hombres, digamos, tradicionalmente hablando. Son tipos que justamente son poco hombres porque el rol del hombre, digamos, es el rol protector. Por lo tanto, si un hombre te agredió, o un tipo te agredió, digamos, en la universidad o en algún lugar, o te acosó, cualquier cosa, es un tipo que está lleno de inseguridades, que no tiene, digamos, el rol protector y el rol de liderazgo como corresponde. Entonces, claro que en ese sentido también sería interesante plantear cuándo se desestructura la sexualidad, digamos, los roles femenino-masculinos, porque justamente hay una campaña de desmasculinizar. Cuando ocurre eso, ocurre que tenemos hombres poco masculinos accediendo a puestos de poder o a puestos digamos, importantes, y desde ese punto de vista queda vulnerado la estructura social donde el hombre tiene que tener ese liderazgo que es propio del hombre para digamos, un desarme de eso. No sé si me explico, pero Yo más o quiero menos complementar la pregunta. Santi, acá en Chile resulta que los hombres feministas están todos acusados de violación, de acoso, etcétera. Pasa lo mismo en España, que los hombres que no son feministas se portan bien con las mujeres, mientras que los que sí son feministas en privado al parecer violan, acosan, tocan sin consentimiento, las emborrachan para acceder a ellas, etcétera. Cuéntanos un poco de eso y responde también lo de Álvaro, porfa. No sé si te estamos bombardeando mucho. Pues a ver, respondiendo a la pregunta de Sebas, en gran medida sí, es cierto. Hay una hipocresía con lo de ser feminista en ese sentido. De hecho, es bastante más frecuente de lo que pudiera parecer. Básicamente porque ser feminista en España, y yo supongo que en casi cualquier país, o en cualquier país, no es algo, o sea, cuando eres hombre, lo de ser feminista suele ser una estrategia para acercarte a las mujeres, en el fondo. Porque claro, con el feminismo actual que tenemos, ¿quién querría apoyar una ideología que perjudica a su propio género? Porque el feminismo actual perjudica al hombre, entonces. Alguien que apoye el feminismo es evidente que quiere conseguir algo a cambio. Evidentemente, muchas veces es incluso por ligar, simplemente. Ahí lo de Álvaro, lo que te preguntaba Álvaro. Sí, ahora respondo lo de Álvaro. A ver, Álvaro, me estabas explicando lo del tema este de lo de masculinizar al hombre, que luego hay ciertas campañas y hombres que no son muy masculinos llegan al poder. Bueno, a ver, lo que yo opino de todo esto es que hay un problema con el Estado, digamos. O sea, el
el Estado, cuando gobierna la izquierda, se imponen este tipo de estereotipos y medidas progres, por así decirlo, y eso convence a la propia sociedad de que es el modelo adecuado para acabar con el supuesto heteropatriarcado y todo eso. Por lo tanto, yo pienso que si el Estado no se metiera en este tipo de berenjenales, tendríamos menos gilipolleces de este tipo en general. Es decir, había menos gente, habría, por ejemplo, menos hombres que fueran femeninos por moda, por así decirlo, y menos mujeres que fueran muy masculinas por moda. Es decir, solo serían las que lo decidieran libremente. Pero claro, con estas subvenciones y todo este tinglado corrupto que tienen ciertos políticos, pues es complicado, sobre todo los de izquierdas, que son los que más apoyan estas cosas. Te tengo que interrumpir porque Álvaro se tiene que retirar porque hay una manifestación donde él se encuentra y necesita ponerse a resguardo, así que no sé si te quieres despedir, Álvaro, si quieres, Santi, despedirte de él. Yo por mi parte me despido de Álvaro. Es una lástima, esperamos que el próximo sábado no ocurra lo mismo. Próximo sábado nos vemos. No te preocupes, lo entiendo. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, si Álvaro quiere continuar unos minutos más este programa, pues yo encantado. Si no, pues cortamos. Nosotros seguimos. Es Álvaro el que se tiene que ir. Ah, vale, me he entendido mal, perdón. Vale, pues Álvaro, muchas gracias por participar. La verdad, un placer, como siempre. Y nada, que ya nos veremos. Que te vaya bien, Seba y Santi. Saludos al público. Cuídense y que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos el próximo sábado, facho. Cuídense. Chao. Vale, muchas gracias. Adiós. Me estoy enterando en el chat que ganó la Católica, así que felicidades a los Caballeros Cruzados por el campeonato. Seguimos con Santi, estábamos hablando aquí de género principalmente. Y aquí dice, no, el género es para la ropa, salen los biologicistas. Yo no me gusta, la otra vez dije en el Twitter, puse que el hombre que se afeita y se depila y se saca el pelo del cuerpo, digamos, el que realiza el acto de la depilación, que hoy en día muchos hombres lo hacen, deja de ser hombre. Y me salen a decir, pero no, si tienen los mismos cromosomas, sí, pero es que no solamente hay una realidad biológica de ser hombre, sino también una realidad cultural de ser hombre. Y no es que yo sea de la teoría queer, muy por el contrario, porque yo no estoy en contra de los roles de género tradicionales, sino a favor, y tengo mis argumentos. Pero quería preguntarle a Santi, porque estábamos justo hablando de todo esto, de roles de género y de la política del feminismo interseccional, del feminismo de tercera ola, que él, ¿no es cierto?, retrata muy bien lo mala que es en su libro. Y claro, aquí como hay dos posturas distintas, porque Santi tiene una posición más bien liberal, neutra, y yo soy más bien esencialista. Quería preguntarle a Álvaro, ¿qué pasa con la familia en tu libro? Bien, porque ahora tenemos familia, o sea, Cassandra tiene papá y mamá. Pero de alguna manera, ni en la primera parte ni en la segunda parte yo me encontré con alguna reflexión más o menos interesante respecto al hecho de qué ocurre con la familia en este mundo distópico. O sea, qué ha ocurrido con los hombres y mujeres que se juntan para tener hijos y vivir sus vidas juntos. ¿Qué podrías decirnos? Porque tal vez eso es tema en la tercera parte, pero de repente podrías adelantarnos cómo se vive la realidad familiar en Euronia del Sur, en la República Socialista Popular Democrática de Euronia del Sur. ¿Me aprendí? Vale, efectivamente, en la tercera parte especifico algunos aspectos más. Igualmente, en Los lobos no cuidan a las ovejas y la rebelión de las ovejas se da alguna pincelada y bueno, voy a empezar explicándolo. En Los lobos no cuidan a las ovejas, que es la primera novela, se especifica que los niños no son de sus padres, sino del Estado. Una frase que ya repiten muchos políticos progres. En España ya tenemos, no voy a decir nombres, pero ya tenemos un ejemplo de una política que dijo esa misma frase y fue bastante polémico, pero bueno, dentro de poco me da a mí la sensación de que va a ser lo habitual que se digan estas barbaridades. Entonces, ¿qué pasa en mi novela? Pues que como los niños no son de sus padres, sino del Estado,
los padres no pueden prácticamente educarles en nada. Los niños se educan 100% en la escuela. Y no solo eso, sino que cuando los niños cometen un delito, en vez de ser mandados a un campo de concentración o ejecutados, lo que hace el Estado, en muchos casos, es quedarse con la custodia de los niños y, además de eso, condenar a los padres por los delitos de los hijos, con esas mismas penas. Entonces, claro, es muy todo este sistema hace que un padre lo único que pueda hacer con su hijo es educarle en los principios del extracomufren, del socialismo extracomufren, que es la ideología que yo explico, es inventada evidentemente, lo del extracomufren, en mi novela. Y bueno, sí, básicamente la familia no tiene prácticamente ningún rol. Es decir, sí, una persona se puede juntar libremente con una mujer para tener un hijo, pero tiene que tener mucho cuidado porque si no le educa en los ideales que el gobierno quiere y el gobierno descubre eso, es muy probable que el niño al final acabe siendo criado por el Estado, porque incluso aunque no sea por un delito del hijo, si los padres son condenados por un delito que hayan cometido ellos, igualmente el Estado va a retirar la custodia de los niños. Oye, Santi, pero ¿hay matrimonio o es solamente se juntan y tienen hijos nomás? Eso no lo especifico, pero sí especifico que creer en Dios, o sea, la religión, es ilegal y se condena con la muerte, porque es un grave delito. Entonces, ¿qué sucede? Aunque yo no especifique esto, evidentemente hay matrimonios, pero son todos civiles. Ya que la Iglesia como institución ha desaparecido. Religión. No hay religión. Eso no hay. En este mundo. Eso es. En la rebelión de las ovejas sí que es verdad que, o sea, tanto en Los lobos no cuidan a las ovejas como en la rebelión de las ovejas, no es un tema sobre el que profundice mucho, pero sí que hago alguna pincelada. Y en la rebelión de las ovejas hay un capítulo en el que hay una falsa alarma en el colegio, una falsa alarma como de alerta, como un simulacro, ¿sabes? Un simulacro de esto de emergencia. Claro, todo el mundo en la universidad se asusta mucho porque piensan que podría ser incluso algo relacionado con la supuesta guerra que tienen contra Lenken y tal. ¿Y qué sucede? Que aquellos que son de ideología islámica rezan a Alá y no les pasa nada porque, pese a que la religión, todas las religiones están prohibidas, se hace la vista gorda con la religión islámica. Entiendo. O sea, la religión está prohibida, pero se permite el Islam. O sea, a ver, aunque en la ley el Islam también esté prohibido, en la práctica se hace la vista gorda. O sea, es poco probable que te detengan por ello. No sé si me explico. Es como llevar la ideología progre de la izquierda actual a una dictadura. A lo mejor para quedar bien prohíbes todas las religiones, pero en el fondo toleras unas y otras no. Oye, ¿tú crees que va a haber una Europa no islámica en el 2040? Porque la novela está ambientada en el 2040 y yo, como veo, parece que Europa en el 2040 no van a existir ni los extracomufem ni nada por el estilo, sino más bien el califato. No sé qué opinas tú de eso. Bueno, yo pienso que podría ser un proceso aún más largo, pero sí, claro, evidentemente es un peligro. Es un peligro porque el porcentaje de personas que profesan el Islam en Europa ha crecido mucho en las últimas décadas. Y no solo es un problema de que sean personas que profesen dicha religión, sino que cierto porcentaje de ellas pues, son radicales y están de acuerdo con el terrorismo. Si todos fueran personas pacíficas o incluso el que no lo fuera tampoco tuviera ciertas ideas yihadistas en la cabeza, no tendríamos no habría tanto problema. Pero sí, tal y como está la situación, estoy de acuerdo contigo en que a medio o largo plazo podría suponer un problema.
quizá no en 2040, pero a lo mejor, no sé, en 2060, una cosa así, quizás. Oye, pregunta alguien aquí de forma muy creativa, pregunta, ¿qué pasa con el judaísmo? ¿Está permitido el judaísmo en el Extracomufem? ¿En Euronia del Sur? Oficialmente no está permitida ninguna, todas son ilegales, pero se hace la vista gorda únicamente con el Islam, es decir, con el judaísmo no. O sea, los judíos también están prohibidos. Sí. Ya. Me pregunta aquí, ¿qué se hace con una religión donde la nariz es muy grande? Estos tipos de antisemitas son chistosos porque como tienen prohibido hablar los antisemitas en internet, han inventado una serie de lenguaje en clave. Tú sabes que los antisemitas, yo no soy antisemita, pero los antisemitas tienen bien estrechas las redes sociales y hace mucho tiempo. Y como tienen bien estrechas las redes sociales y sobre todo el internet hace mucho tiempo, han inventado un lenguaje, ponen unos paréntesis, unas comillas, y yo me río mucho con sus búsquedas de engañar al motor de búsqueda. Volviendo al tema de la familia, en tu visión personal, Santi, no el libro, sino Santi, respecto de la familia, ¿qué reflexión podrías hacer tú sobre la importancia de la familia en una estructura social, en una estructura, o sea, en un país para que el tejido social sea lo suficientemente fuerte? Esta es mi pregunta, va enfocada en esto. O sea, en tu mundo hay un estado totalitario, sí, que es el estado de Euronia del Sur. Ahora, a mí se me hace que en una sociedad donde hay familias numerosas y familias fuertemente estructuradas y con una política interna fuerte, es decir, que tengan, donde haya sujetos dentro de la familia que tengan una autoridad y que exista, ¿no es cierto?, una serie de, o sea, y que haya un tejido de familias extendidas que a su vez, ¿no es cierto?, se conectan mediante matrimonio. Estos estados totalitarios tienen poca capacidad de llegar a existir, digamos, porque el sujeto al no estar aislado y al estar socorrido por todo un engranaje familiar de toda la sociedad mediante estas familias extendidas, ¿no es cierto?, que hablábamos, que yo de alguna manera, mi prima se casó con tal que tiene muchos primos también y así hay como una cadena de relaciones familiares que vertebran una sociedad con un tejido social firme. Y impiden también este tipo de cosas. Entonces, te quería preguntar, ¿qué visión tienes tú? Es en una España donde de pronto la gente volviera a casarse, volviera a tener hijos y volvieran a formar clanes familiares, porque eso no está ocurriendo allá. Bueno, en Chile estamos avanzando en esa dirección peligrosamente también. ¿Sería posible que llegara al poder el Extracomufem y montara Euronia del Sur? A ver, yo pienso que la familia es bastante importante porque representa tanto el pasado como el presente y el futuro. Entonces, yo pienso que el Estado no debe entrometerse en temas relacionados con esto. Es decir, a mí me parece muy grave cómo la izquierda ha intentado destruir la estructura social de la familia prácticamente desde el siglo XIX. O sea, con más fuerza a partir de los años 60 del siglo XX, evidentemente. Pero a mí eso me parece bastante grave, muy mal, y es lo que es quizás de las cosas que más me chirrían de la izquierda, el odio que tienen a la familia, a las tradiciones, a todo eso. Pero Entonces, te pregunto respecto a la si es pregunta posible, que... te pregunto si es posible que un Estado totalitario, que un partido totalitario, como van a ser estos dos partidos que componen el Extracomufem, alcancen el poder y logren esa capacidad de control sobre la sociedad en una sociedad donde hay familia. Y por lo tanto la pregunta se extiende. Si en España volviesen a haber familias constituidas, extendidas y numerosas con hijos, con niños, que eso es lo importante, si numerosas con muchos viejos no sirve para nada. No estoy diciendo que los viejos no sirvan para nada, pero me entienden. La familia es una proyección hacia el futuro, no viene del pasado, pero una proyección hacia el futuro. La pregunta es, si es que en España, cosa que no ocurre, volvieran a juntarse, a hacer matrimonio, a tener muchos hijos y a generar, ¿no es cierto?, esta España de clanes, que fue la que ganó la Reconquista, etcétera, y la que hizo la conquista de América. Volviera a ocurrir eso en el sentido de estructural familiar, ¿sería posible que el Extracomufem llegara al poder? O esta novela ya pasaría a ser mucho más ficcional, porque hay elementos que no son ficcionales. O sea, en la novela hay vacunas,
el COVID se acabó hace tiempo y la gente sigue usando mascarilla y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y hay todo un relato con respecto a cosas que no son ficción. ¿Mm? Y el dictador es el presidente de ahora, con otro nombre, y uno de los ministros y el que lleva el nombre de la universidad y todo lo demás, y el más importante, de los más importantes es el pájaro, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El pajarraco. El Marqués Pájaro. El Marqués Pájaro, que también sabemos Sí, que es un político importante claro, de España. Eso es el Marqués Pájaro. Y el otro es Sancho. Sancho el Guapo, que también se entiende bastante bien quién es. Claro, y entonces hay un poco de no ficción, o sea, hay un poco de no solamente de una España imaginaria del futuro, sino también hay un poco de una España real del presente, o de cómo Santi interpreta la España real del presente. Entonces yo le pregunto, la pregunta que te hacía era, ¿esa España es posible con una mejor situación familiar, con una mejor estructura familiar, o en realidad una mejor estructura familiar imposibilitaría ese futuro que tú planteas ficticiamente, digamos? No sé si lo imposibilitaría del todo, pero lo haría bastante más complicado, obviamente. De todas formas, hemos de pensar que las dictaduras comunistas que han triunfado lo han hecho en países donde la familia tenía mucho peso, porque si pensamos un poco, cuando triunfa la revolución comunista en China la familia tenía mucho peso. Cuando triunfa en Rusia, pensad, en una época, en 1917, la familia era mucho más importante que ahora socialmente y aún así triunfó. En Cuba, todavía en 1959, la familia seguía siendo importante y aún así triunfó. A ver si me explico. Evidentemente, cuando la familia es más importante, aunque triunfen estas revoluciones, es cierto que hay más resistencia. Coincides conmigo en que en esos ejemplos que tú nombraste, que son reales, las estructuras familiares significaron también un eje de resistencia a la implementación de esos regímenes. Sí, eso es. Lo que digo que, a pesar de todo, triunfaron. Es decir, yo pienso que en cualquier escenario podría ocurrir lo que explico en mi novela, pero sí que es cierto que con las características que tú planteas sería menos probable y en caso de suceder habría pues un mayor nivel de oposición interna. Porque es más fácil dominar a una población que compra parcialmente tu discurso. O de personas sueltas que no tienen un tejido social a su alrededor, ¿no es cierto? Eso es. ¿Qué es lo que decía esta ex libertaria y parece que también ex nacionalista, porque ahora no sé en qué está, la Lauren Southern, que decía, hay un problema con la sociedad liberal moderna, que es que si mis vecinos hablan otro idioma, con la inmigración masiva, si mis vecinos hablan otro idioma y tienen otra cultura, otra religión, otras tradiciones, no tengo familiares y soy hijo único, etc., lo único que tengo para la única institución a la que puedo pedir ayuda, socorro, es el Estado. El Estado se vuelve mi único fuente de alivio ante mis problemas de cualquier tipo. Y yo creo que eso es un poco la distopia a la que vamos, ¿no es cierto? Una distopia de gente que no está desamparada frente a los poderosos porque no tiene cómo comunicarse con quienes le rodean. Y incluso si se comunica porque tienen el idioma, no confía en ellos porque tienen otras características, digamos, muy distintas a las propias. Sí, así es. Es un problema bastante grave y en general creo que tenemos unos cuantos problemas más que hacen que en las sociedades modernas seamos más proclives, incluso que en el pasado, a dejarnos engañar por los políticos. Porque tenemos más información, pero a la vez, como estamos tan sobresaturados, nos cuesta más discernir aquello que es importante de las trivialidades, por así decirlo. De hecho, tenemos que pensarlo. Todos tenemos conexión a Internet y podemos dar respuesta a prácticamente cualquier pregunta. Algo que se resultaría impensable en el pasado. Y aún así, la mayor parte de la gente utiliza Internet para trivialidades. Oye, que yo también lo uso para cosas simples a veces, pero también me tomo la molestia en muchas ocasiones de dedicarle varias horas a investigar sobre temas que me interesan.
que tienen cierto componente intelectual. Ya que tengo la oportunidad, pues la aprovecho. ¿Puedes decirme el comentario que ha salido en pantalla que ponía? Que como estaba respondiéndote no me ha dado tiempo a leerlo. Que lo que pasa es que frente a lo que estábamos conversando, dice que hay un tipo que se llama Santiago Armesilla, no sé quién es, no lo conozco, que les llama sujetos hidropónicos. Y es gracioso, porque tú conoces los cultivos hidropónicos, ¿no? Sí, bueno, he escuchado un poco hablar de ello. Tampoco soy experto. Sí, que ponen agua en sustancias que son de alta absorción y ahí hacen crecer lechugas, etcétera. Entonces no están en la tierra y no están, digamos, como sacados de su entorno natural y puestos, ¿no es cierto?, en unas bandejas donde ponen agua con elementos de alta absorción y ahí ponen como semillas y hacen crecer plantas para alimentación. Esos son los cultivos hidropónicos. Entonces, claro, estos serían sujetos hidropónicos que estarían desarraigados, estarían sacados de su tierra y puestos en una bandeja para que el Estado se sirva de ellos. Me gustó mucho la analogía o lo que usa este señor Hermosilla, y no lo conozco, Armesilla, perdón. Bueno, ese era el comentario. Santiago, no sé si nos queda tema, porque yo estoy un poco agotado de tema. La otra vez logramos hablar harto más rato, porque también Álvaro aporta mucho, y ahora se nos fue. Entonces me gustaría saber qué más te gustaría decir a ti, porque dado que esto tiene que ver más contigo y con tu libro, ¿qué más te gustaría decir a ti respecto de esto? Y además anunciar que, bueno, que se está haciendo una versión en cómics para los flojos, para los que no leen el libro, se está haciendo una versión en cómics, se está produciendo en este momento, ¿ah? Por un momento vamos a tener directo con el dibujante y el autor de los libros, ¿ah? Sí, así es. En meses. Así que estamos bueno, en ello. Y Santi, dime de qué más te gustaría ir hablando tú. Y yo tenía que hablar algo sobre Escotado, pero lo voy a dejar para el final porque les voy a dejar así. El suspenso, porque yo sé, o sea, yo sé algo de Escotado que Escotado ha dicho públicamente, pero que la gente no sabe porque yo me obsesiono. Entonces yo miro, me pongo a mirar, cuando me interesa lo que piensa alguien, me pongo a mirar todo lo que dice y entonces me agarro y así como antes de que Jordan Peterson fuera famoso y me había visto sus clases en Harvard y sus clases en la Universidad de Toronto de 4 o 8 horas, ¿no es cierto?, de cursos completos, en algún momento me obsesioné con Escotado. Y como yo tengo este problema, este serio, digamos, sería incapacidad mental de olvidar cosas, tengo algo que decir de Escotado, que ustedes probablemente lo han pasado por alto si es que no lo han visto, si es que lo han visto. Pero Santi, antes que hable lo último que quiero hablar, yo me tiro con lo de Escotado, incluso podemos conversar un poco sobre Escotado también. Santi. Bueno, me gustaría incidir en el tema de la religión en mis novelas, porque claro, he explicado que es ilegal creer en cualquier dios y que puede ser ejecutado por ello, aunque sí es verdad que con los islamistas se hace la vista gorda y demás. Pero quiero explicaros la razón por la que se hace eso. Básicamente es porque en la distopía que yo planteo, los políticos suplantan a Dios, por así decirlo, le sustituyen. Entonces, ¿qué pasa? Que si ellos permitieran la religión, la gente no tendría una lealtad ciega hacia ellos. Porque no se puede tener una lealtad ciega hacia alguien que no es considerado un dios. Eso es, digamos, la piedra angular de las ideologías totalitarias del siglo XX y el siglo XXI. ¿Y tú no sientes que, poniéndote este tema del Dios, tú no sientes que de alguna manera el liberalismo ilustrado, del cual a lo largo de las cosas que te he leído y de las veces que hemos conversado, yo entiendo que tú eres parte, no considera de alguna manera que todos somos pequeñitos dioses al darnos esta libertad de seres indeterminados? O sea, porque quiero ponerlo más en contexto, porque si no va a parecer que yo estoy a favor de los totalitarios. A ver, la historia de la humanidad no es una historia liberal, pero tampoco es una historia totalitaria. Han habido distintos sistemas más o menos estructurados en torno a cosas como la familia, la religión y la guerra, etcétera.
Y estos distintos sistemas, la República Romana, la democracia ateniense, el triunvirato espartano, los reinos medievales, etcétera, no son ni liberales ni totalitarios, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrarnos en la modernidad con esta dicotomía entre la República Liberal Democrática o el Reino Liberal Democrático en el caso de los países como España y el Estado totalitario. Y esta dicotomía, Santi nos dice muy bien, y tiene razón, de alguna manera el Estado totalitario se considera que aquellos que mandan son una especie de dioses, ¿no es cierto?, que pueden hacer y deshacer con el mundo y que hay que obedecerlos ciegamente. Pero de alguna manera en el liberalismo hay una autodeificación, en tanto yo me considero a mí mismo un dios que hago lo que yo considero bueno conmigo, y entonces empezamos con esta idea del respeto por el otro, de los derechos terminan donde empiezan los del otro, y estas ideas de respeto por el otro, mis derechos terminan donde empiezan los tuyos, etcétera, tienen un poquito de todos somos un poquito Dios, o no, o ese diagnóstico que hago yo, tú lo encuentras desacertado, ¿y por qué? Tampoco es debate, porque no me he puesto la corbata, pero dale. Bueno, podría ser una forma de verlo. Básicamente, el liberalismo lo que plantea es que cada uno es dueño de su propio destino, que nos sobran, digamos, aquellos que por medio del poder quieren quitarnos todo aquello que producimos o parte de ello. Y bueno, evidentemente el liberalismo no es un sálvese quien pueda, tampoco es que si tú quieres matar a alguien le mates, si quieres robar le robes, no. A ver, hay una serie de normas. Pero básicamente es que mientras tú no perjudiques al otro, eres libre de hacer lo que quieras. Claro, y en ese eres libre de hacer lo que quieras, ¿no hay un poquito una deificación de yo mismo? Quizás sea una forma de interpretarlo. Porque en eso de yo no puedo matar al otro, tal vez la diferencia del cristiano medieval que dice yo no puedo matar al otro porque Dios dice que el asesinato es pecado, mientras que en el liberalismo parece haber una idea de yo no puedo matar al otro porque el otro también es un poquito Dios, ¿no es cierto? Tiene, o dicho en lenguaje liberal, tiene derechos. Entonces yo hago lo que quiera y él hace lo que quiera mientras no nos perjudiquemos porque los dos somos dioses y yo respeto a él como Dios, así como él me respeta a mí como Dios. No sé si me entiendes. Podría ser una interpretación correcta. También se podría explicar como, yo lo diría más como un principio humanista, quizás. Y en el fondo también podría tener sus bases en el cristianismo, porque en el fondo la configuración de las sociedades occidentales parten del cristianismo. Y una persona, sea creyente o no, en el fondo la cultura que tiene arraigada es una cultura cristiana. Por lo tanto, sí, podría interpretarse también de esa forma. De todas formas, como digo, o sea, ser liberal no implica tampoco no creer en Dios, o sea. Yo soy cristiano. La ideológica del liberalismo tiene un poco de deificación del ser humano. Y bueno, la Ilustración francesa es pura deificación del ser humano, incluso crearon a la diosa razón. Obviamente el liberalismo está temperado con la Ilustración escocesa, que es de raíz protestante y católica, y hay una cosa un poquito más temperada respecto a esto, y claro, los liberales de derecha, si se quiere, tienden más a la Ilustración escocesa, mientras los liberales más de izquierda, como Ciudadanos, tienden más a la Ilustración francesa. Pero mira, te quería contar... De todas formas, yo te voy a especificar algo. Yo, con el tema de la Ilustración francesa, o sea, a ver, a mí me parece bien que se acabara con un régimen que no era democrático en su época, pero lo de guillotinar a los reyes, lo de la época del terror y demás, fueron cosas que se podrían haber evitado, pienso, porque cuando el rey de Inglaterra, o sea, pero cuando el rey de Francia y su familia perdieron el poder, estaban los girondinos. Quiero decir, en el fondo no hacía falta una revolución sangrienta para cambiar todo ello. Lo mismo ocurrió con la Revolución Rusa. A mí me parece bien que quitaran a los zares, pero no me parece bien que ejecutaran al zar y a su familia después de haberse rendido, ni me parece bien que luego instauraran una dictadura, cuando en Rusia había ya un régimen democrático, es cierto que socialista,
que yo no soy socialista, pero hombre, por lo menos tuvieron un régimen democrático durante unos meses con Kerensky, hasta que a los comunistas de Lenin y su tropa, pues no les gustó, perdieron las elecciones, quedaron segundos o terceros, ahora mismo no recuerdo bien si fueron segundos o terceros, y decidieron pues tomar el poder por la fuerza. Evidentemente, a mí todo lo que sea acabar con un régimen dictatorial me parece bien. Lo que no me parece bien es cuando se usa como excusa luego para poner otra dictadura. Santi, te quería, para ir terminando, comentar sobre Chile. En Chile tenemos un candidato presidencial que, bueno, según las encuestas va a ganar, aunque todos sabemos lo que pasa con las encuestas, sobre todo cuando hay un candidato que le dicen fascista, como es José Antonio Kast. Entonces obviamente en la encuesta va a salir menos representado porque la gente no quiere responderle al encuestador que vota por un fascista, aunque no sea fascista de verdad. Pero tenemos un candidato que dicen que va a ganar, que es Gabriel Boric, y Gabriel Boric es un feminista, comunista, es un extra como fem total de la ideología de los malos, de los malos en el libro de Santi, y que tiene denuncias por acoso y por violencia contra las chiquillas, contra las mujeres. ¿Qué opina Santi de esto? O sea, como que se hace realidad un poco, pero acá, esto de la dictadura de los comunistas, porque viene con los comunistas, o sea, los comunistas en España, como Pablo Iglesias, no son abiertamente comunistas. Aquí viene el Partido Comunista, que es el Partido Comunista que recibía órdenes de la Unión Soviética hasta el 91, el Partido Comunista de verdad, viene al poder con un feminista progre, discípulo de Rejón y de Monedero, que además ha acosado a mujeres y ha golpeado a parejas. ¿Qué opinas de eso? A ver, yo pienso que, pese al tema de las encuestas, no va a ganar el candidato de izquierdas que me has mencionado, puesto que en la primera vuelta ya ganó el candidato de derechas, quizá contra todo pronóstico para la gente de izquierdas de Chile, y pienso que en la segunda vuelta va a ocurrir lo mismo. Básicamente porque creo que Chile está despertando y se está dando cuenta de los peligros del comunismo. Entonces yo creo que en vuestro caso vais a tener suerte y os vais a librar del problema. Por lo menos durante una temporada. Luego veremos. Acá dicen, Kast está a favor del pase de movilidad. Sí, y es malo eso. Boric quiere vacunarnos obligatoriamente. Yo prefiero no vacunarme y quedarme sin pase de movilidad y que los que se vacunan tengan, y me da lo mismo. No voy a comer a los restaurantes, no importa, comer en mi casa. A que me obliguen a yo tampoco estoy vacunado, por ejemplo. Pero bueno, soy joven, estoy sano y para colmo también pasé el coronavirus y tengo anticuerpos, que me hice un test de antígenos de esos. Bueno, a mí me hice 2. O sea yo tuve coronavirus, no me hice ningún test de antígeno, pero debo decir que yo ingresé al pabellón de COVID de un hospital en Chile que estaba lleno de personas con COVID, repleto hasta arriba, porque me fui a despedir de mi abuelo que estaba muriendo, y salí y no presenté síntomas, por lo tanto debo decir que los anticuerpos debo tenerlos. Difícilmente no los tengo, si es que después de tenido COVID, un año después, voy a un hospital lleno de COVID y no me contagio, porque estaba en el pabellón del COVID. Ahora, nada, eso para responder al chat. Voy a decir lo de Antonio Escotado. Antonio Escotado reconoce en uno de sus videos, y tendría que ponerme a verlos todos de nuevo para encontrar el momento, el minuto exacto, reconoce en uno de sus videos que él recibe dinero de George Soros para promover el consumo de drogas. Y lo dice abiertamente. No es que una conspiración que lo haya dicho otra persona. Él dice, Open Society y George Soros me han montado una fundación donde promovemos el consumo y la experimentación con drogas. Solo la dejo ahí. El que quiera buscar el fragmento exacto lo puede hacer. ¿Ah? Agradezco el super chat aquí de Vicente Almonacid, que fue un super sticker, primero, el Vicente Almonacid, y segundo, yo al Vicente le puedo agradecer por WhatsApp, pues, si lo tengo en WhatsApp. ¿Ah? Así que eso con Escotado. No sé qué opina Santi de eso, ¿ah? De que Escotado haya reconocido, y por ahí está el video. Yo lo voy a buscar, ¿ah? Porque hay muchos fanáticos de Escotado. Escotado no es un loco, no es un tonto, y muchas de las cosas que dice son muy ciertas, y yo me he basado en argumentos de él, por ejemplo, cuando dice
¿qué es esto de la igualdad? Dice, si una gota de agua y la siguiente son distintas cuando la miran en el microscopio y lo único que tienen de igual es que salieron del mismo grifo. Y es cierto, y es un buen argumento, es una buena burla a la igualdad, pero es un tipo que recibe ese dinero de este comunista progre de Soros para difundir y incentivar en los jóvenes que consuman drogas duras. No sé qué opinas, Santiago. Bueno, a ver, yo, si hubiera sido escotado, no hubiera aceptado dinero de alguien como Soros, pero al margen de eso, que cada uno puede tener su punto de vista, es decir, escotado tendría el suyo, yo tengo el mío. Al margen de eso, sí que estoy de acuerdo con la visión de escotado de que lo peligroso no son las drogas, sino la ignorancia. Es decir, cada uno libremente debe decidir si quiere tomar una droga o no quiere tomarla. No pienso que tenga que intervenir para ello el Estado ni nada por el estilo. Y bueno, en general, pues estoy bastante de acuerdo con su visión. Es decir, yo no soy una persona como Escotado, porque Escotado ha probado prácticamente todas las drogas que existen. No es mi caso. Pero yo sí estoy de acuerdo en la importancia de la libertad para hacerlo si una persona quiere. Porque en el cuerpo de cada individuo manda el propio individuo, bajo mi punto de vista. Es decir, en ese aspecto, pues yo admiro su punto de vista. Como digo, respecto a lo de George Soros, que lo desconocía, yo no hubiera aceptado dinero de un comunista, pero bueno, al margen de eso, ayudó a los nazis a mandar a su familia a los campos de concentración. Reconocido por Soros en entrevista, dice, yo, para que los nazis no me maten por judío, yo lo que hice fue hacerme pasar por una persona no judía, una familia que me acogió, y cuando preguntaron, yo para que tuvieran mucha certeza de que yo no era judío, les dije exactamente dónde estaba escondida toda mi familia para que los metieran a los campos de concentración. Y sé que es responsable de la muerte de su familia, ese es un tipo ya pero perverso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que eso también lo desconocía y estoy de acuerdo en que es repugnante hacer algo así. Ya. Bueno, Santi, lo dejamos hasta acá, ¿te parece? Porque no creo que tengamos mucho más tema. Te doy todos los minutos que estimes conveniente para volver a recomendar el libro, decir que los links están en la descripción. Tú me imagino que cuando termine el video vas a poner un comentario con los links donde yo lo puedo poner fijado en la parte superior y de tal manera de que eso se mantenga ahí. Me imagino que vamos a hacer eso también. Y obviamente, ¿por qué la gente debería apoyar tu trabajo, comprar tu libro, difundirlo, etcétera? Y yo no tengo información porque más que hacer la conexión entre tú y el dibujante, no tengo información de más o menos cuál es la carta de desarrollo del proyecto, pero tú algún estimado tendrás en cuánto tiempo más podríamos ver un cómic de Los Lobos lo cuidan a la oveja. Eso. Vale. El cómic, el primer cómic va a publicarse muy probablemente a mediados del año que viene. Digo muy probablemente porque evidentemente esto podría variar, pero bueno, es lo más posible. En cualquier caso, antes de que termine 2022, casi seguro que va a estar el primer cómic, como mínimo. Y los demás cómics irán saliendo pues, con los plazos habituales de los cómics. La gente que va a leer el segundo va a quedar colgada porque el segundo queda inconcluso. La tercera parte, ¿para cuándo más o menos tendríamos fecha para leerte? También el año que viene. Sí, la tercera parte. A ver, la tercera parte se va a titular El lobo que soñaba con ser oveja y la vamos a tener también el año que viene. Lo que pasa que no va a ser a finales de año ni a mediados, va a ser más a principios. No puedo decir fecha exacta, pero calculad que antes del verano va a estar publicada seguro. Como tarde, antes del verano. Y la última arenga de compra de libro para cerrar el programa. Vale, sí. A ver, la razón por la que pienso que deberíais comprar Los lobos no cuidan a las ovejas, que es la primera novela, y La rebelión de las ovejas,
Básicamente es un poco lo que he comentado antes, la novedad. Que se haya hecho una novela que critique en lo que podría derivar el gobierno de España en el futuro es algo que no se había hecho antes. Y no es por tirarme flores a mí mismo. La realidad es que yo también estoy bastante sorprendido de que esto no se le haya ocurrido a nadie más, en mi país al menos. Hay otros países donde sí. Entonces, claro, yo pienso que esta es una de las razones por las que humildemente pienso que podréis comprarlo, por la propia novedad. Otra de las razones, como también especifiqué antes, es para apoyarme a mí, un compañero, digamos, en esto de la lucha cultural para cambiar un poquito las cosas, ya que la batalla de las ideas es la más importante a la hora de hacer cualquier cambio cultural y social. Y bueno, otra razón que yo podría daros es leer un libro ameno, entretenido y breve, porque los lobos no cuidan, o sea, unos libros. Los lobos no cuidan a las ovejas y La rebelión de las ovejas son libros que el primero tiene una extensión de 40.000 y pico palabras, el segundo 43.000, para que os hagáis una idea. Son unas 160 páginas en formato papel. En formato ebook, pues depende, porque el primero, por ejemplo, son 125 páginas en ebook y el segundo son 192, pero realmente el segundo solo es un poquito más largo que el primero, depende de la edición, evidentemente. Entonces, bueno, yo recomiendo que las leáis, también porque las he escrito con un lenguaje bastante sencillo y accesible, es decir, no me he recreado con redacciones pedantes que no va a entender nadie, es decir, yo lo que quiero es transmitir ideas sencillas, pero que a la vez la historia tenga cierta amiga. Bueno, yo le Y cuento bueno, tenéis los enlaces en el chat, en la descripción del vídeo. Yo dejaré un comentario. Seguramente YouTube no me deje poner los enlaces porque ya me ha pasado de ponerlos en los comentarios y que me los borren, pero puedo poner un comentario diciendo recordad que los tenéis aquí y tal, en la descripción. Claro. Oye, yo le quiero responder a Nelson Lepe que me pone, va a salir al mismo tiempo que el libro Calrep. Aquí se burlan porque yo llevo hablando que voy a sacar mi libro, un libro teórico, un manual, que yo llevo hablando que lo voy a sacar hace 2 años y la verdad es que no he podido terminarlo. Le quiero comentar a Nelson Lepe que hay 35.079 palabras escritas. No es mucho, pero tampoco es poco. Y que es un libro difícil de escribir, hombre. Es un libro difícil de escribir. Tengo ya pensado un par de capítulos que pretendo escribir estos días que me estaban faltando. Lo estuve leyendo y encontrando dónde faltaban cosas, pero me falta todavía toda la parte praxis, o sea, miedo, violencia y poder. Llevo 2 páginas escritas y deberían por lo menos aparecer 10 más. En ética llevo 3, 4 páginas escritas, deberían aparecer también unas 5 o 6 más. Entonces, son las partes difíciles de escribir, así que me van a perdonar que me demore nomás. Me van a perdonar que me demore porque no estoy escribiendo ficción, entonces cada párrafo requiere de yo antes de escribir un párrafo doy 50 vueltas en mi habitación y no tengo una habitación pequeña, es del porte de la casa de muchos de ustedes. Doy vuelta alrededor de mi habitación, doy vuelta y vuelta y vuelta alrededor de mi habitación pensando cómo voy a escribir esto para que quede claro, conciso, ordenado y no muy extenso. Así que olvídenlo, no va a salir luego, no va a ser fácil. Ya, pero bueno, Nelson, inscríbete al curso. Creo que tú estuviste en el curso, de hecho, Nelson. En el curso se pasa todo el contenido del libro sin ningún problema. Bueno, igualmente, al margen de el comentario sarcástico, Los lobos no cuidan a las ovejas, la publiqué a finales de 2020, La rebelión de las ovejas a finales de este año. En concreto, la publiqué el 1 de septiembre, aunque en Amazon coste el 31, porque cuando la publiqué no pude publicar la versión en papel y digital al mismo tiempo, entonces hubo una variación de un día entre ambas. Pero lo que estoy diciendo es que estoy sacando en esta trilogía una novela por año, así que sí, seguro que en el 2022 va a estar publicada El lobo que soñaba con ser oveja, y seguro que va a estar como muy tarde, antes de la mitad del año.
No digo fechas exactas porque luego eso depende de muchos factores, incluso de la propia inspiración, de lo que tarde en salir la portada y todo ese tipo de cosas que no hago yo, sino que hace una persona que me ayuda. Bueno, chicos, les recuerdo entonces que vamos a empezar el programa con Álvaro, va a ser los sábados en lugar de los domingos y que por lo tanto necesitamos un nuevo nombre y por lo tanto una de las cosas que tienen que hacer, misión, es poner en los comentarios abajo, ahora que termina, poner ideas de nombres para el programa de los días sábados con el Álvaro, ¿ya? Y un cariño a ti, Santi, y nos estamos viendo. Un abrazo. Adiós, muchas gracias. Chao a la gente del cast, no sé, del chat, no sé qué. Que están como hablando de otras cosas, así que comentario. Ya, un abrazo, nos vemos. Besito. Chao, chao. Chao, Santi, un abrazo. Adiós. Y...